Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Se trata de uno de los procesos históricos más relevantes de la historia del siglo XX. Es también un tema extremadamente polémico, muy interesante, aparte de que genera bastante pasión todavía entre los estudiosos y entre grupos políticos diversos. Y también, pues es un tema que, como decía, es un tema bastante complejo. Vamos a tratar de simplificarlo en esta clase y asimismo, pues también voy a recomendar en la descripción de este video otros productos, otros videos que han sido producidos por youtubers que explican bastante bien este tema. En primer lugar, vamos a realizar la ubicación espacial y temporal de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa estalla a partir de 1917, en un contexto caracterizado por la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que había comenzado en 1914, y por la realidad de un Estado como el ruso, que era una nación imperialista que dominaba un territorio enorme, con una población rural con una gran variedad de etnias. La variedad cultural de este país, sin embargo, es que quedaba en segundo plano si consideramos que se impone fuertemente a la cultura rusa, los zares, que desde más o menos unos 4 siglos antes del momento que estamos hablando, han ido construyendo un enorme imperio. Este imperio abarca parte de dos continentes, parte de Europa y parte de Asia, desde el mar Báltico hasta el océano Pacífico, limitando con países, en aquella época limitaba con Alemania, igual que limitaba con Japón, con China y con una gran cantidad de países más. La Primera Guerra Mundial es lo que marca el contexto de este proceso revolucionario. La Primera Guerra Mundial impacta fuertemente a la población rusa. El ejército ruso no tiene grandes éxitos en esta campaña, todo lo contrario. Desde 1914 los rusos empiezan a enfrentar una serie de derrotas militares que van a agudizar el descontento de la población en general. Al mismo tiempo que miles de soldados son muertos en el campo de batalla, o son heridos, o quedan prisioneros, como los que vemos en esta imagen, en campos de prisioneros en Austria, Hungría o en Alemania, en las ciudades rusas y en los campos se vive la pobreza. En este caso, tenemos que mencionar que la abrumadora mayoría de los habitantes de Rusia en 1917, bueno, en esta época de la Primera Guerra Mundial, hacia 1914, eran campesinos y obreros pobres. Incluso los más viejos entre los campesinos habían nacido como siervos. La servidumbre todavía existió en Rusia hasta 1861. Así que en muchos aspectos es una nación que tiene para aquella época instituciones y costumbres y fenómenos sociales, culturales y políticos que podríamos considerar anacrónicos, más propios de periodos como de la Edad Moderna, incluso de la Edad Media. A partir de este concepto, de esta contextualización que hemos hecho, vamos a ver los antecedentes y las causas de la Revolución Rusa. Vamos a encontrar que Rusia constituye una sociedad con grandes contradicciones, donde hay algunos pocos rasgos de modernización, enfrenta un proceso de industrialización incipiente y donde la mayoría de la población vive condiciones de vida paupérrimas. En primer lugar, tenemos que Rusia no es un país pobre, Rusia es un país rico, de hecho, pero sin embargo la mayor parte de la riqueza de Rusia es concentrada por una pequeña minoría, podríamos decir un 2 a 3% de la población, que constituía la clase privilegiada de los nobles, terratenientes y la burguesía industrial, que se había hecho muy rica conforme el resto de la población se iba haciendo cada vez más pobre. En esta misma época, desde mediados del siglo XIX, Rusia demuestra o muestra un fuerte crecimiento de la industria. Sin embargo, va a ser una industria caracterizada por la dependencia del capital foráneo y también por la concentración en algunas ciudades. Siendo un país inmenso, la mayor parte de la industria se va a concentrar, sin embargo, en las grandes ciudades como por ejemplo Moscú, San Petersburgo, Kiev y algunas ciudades en la región de los Urales.
Además de esto, pues este proceso de industrialización va acompañado por la consolidación del proletariado obrero, que va a ser un factor determinante en el proceso revolucionario que estamos describiendo. Recordemos que la palabra proletariado se refiere sobre todo, para los trabajadores asalariados, aquellos trabajadores empleados, por ejemplo, en los campos, en las granjas, en las fábricas, también en el comercio, que básicamente dependen de su salario para vivir y que constituyen la abrumadora mayoría de la población de Rusia en esta época y que además pues tienen condiciones de vida paupérrimas. En este contexto vamos a ver una crisis política, la decadencia del zarismo desde la segunda mitad del siglo XIX, relacionada con la aparición de nuevos grupos políticos, el conflicto con Japón, la ruptura creciente entre el zar y el pueblo ruso, la represión violenta que vivían los opositores en aquella época y las consecuencias que la Primera Guerra Mundial estaba teniendo en el pueblo ruso. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar que Rusia era gobernada para aquellos entonces por el zar Nicolás II. El zar es una palabra que viene de César, es una palabra que quiere decir emperador en este caso. El zarismo es un sistema de gobierno autocrático, es una monarquía absoluta, donde el poder del zar no conocía absolutamente ningún límite. De hecho, Nicolás II era el último vástago de una familia, la familia Romanov, que venía gobernando el país desde el año 1613. Hay cuatro pilares fundamentales que sostienen la autoridad de los zares a través de la historia. Uno va a ser el apoyo del ejército, en segundo lugar el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa, el apoyo de la nobleza y una gran red de oficinas y de funcionarios que van a formar la burocracia que hace que el gobierno ruso siga funcionando durante todos estos siglos. Por supuesto, pues es un régimen que se aleja completamente de cualquier noción de régimen democrático. Como decíamos, el poder del zar es absoluto. Incluso, pues para referirse al zar, muchas veces se hace la metáfora de que el zar era como el padre y los ciudadanos rusos eran como sus hijos. Realmente a estos pues no se les reconoce ningún derecho excepto los que el zar quiera otorgarles a ellos. En este contexto, sin embargo, van a aparecer una serie de grupos políticos. Conforme Rusia se va abriendo hacia Europa y muchos rusos van a viajar a países europeos como Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra, se van a empapar de las diferentes ideologías políticas que hay en estos países. Entonces vamos a ver la aparición de grupos políticos liberales, socialistas, anarquistas, que van a tratar sobre todo pues de romper con ese dominio del zar e incluso pues en una u otra medida pues provocar cambios sociales. En la imagen vemos a Georgi Pleyanov, fundador del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Podríamos considerarlo el padre del socialismo en Rusia. Al centro vemos a Mikhail Bakunin, que en el siglo XIX es uno de los grandes referentes del anarquismo en Rusia. Y finalmente, pues vemos sosteniendo a su gato a Vladimir Lenin, que se va a convertir en el líder de un grupo al que se va a denominar para aquella época bolcheviques, y que son marxistas, socialistas, con un carácter mucho más radical y sobre los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entre 1904 y 1905, Rusia se enfrenta a Japón. Hay un choque de intereses imperialistas en el este de Asia. Los dos potencias chocan y Rusia es completamente derrotada en los campos de batalla, tanto en tierra como en el mar. Esto va a crear entre los rusos un sentimiento de humillación, un fuerte descontento con la participación de Rusia en esta guerra, con el papel que tuvo el zar, por supuesto, y también Rusia va a tener una fuerte pérdida territorial, este, que por ejemplo va a tener que ceder algunos territorios a Japón, la mitad de una isla que se llama la isla de Sajalín, y también va a tener que renunciar a sus intereses imperialistas en el norte de China, una región conocida como Manchuria, y en lo que actualmente corresponde a la península de Corea. El descontento popular va a ser más evidente a través del año 1905. En el mes de febrero, el 9 de febrero,
un grupo de ciudadanos de San Petersburgo, la capital de Rusia, marchan hacia el Palacio del Zar y son cargados por la Guardia Imperial que va a reprimirlos violentamente. Va a dejar este episodio 200 muertos, 800 heridos y una fuerte indignación popular. ¿Qué era lo que pedían estas personas? Bueno, se pedía la jornada de 8 horas, el establecimiento de un salario mínimo y algún tipo de reforma democrática. El zar, estando acostumbrado a considerar que su poder era absoluto, que no conocía ningún límite, no estaba en un primer momento dispuesto a hacer ninguna concesión. Sin embargo, la indignación popular va a ser tan fuerte que en el año 1905, a finales, en el mes de octubre, el zar va a anunciar la convocatoria a una Duma. Una Duma es una asamblea que a partir del año 1906 va a convertir a Rusia teóricamente en un estado parlamentario. Sin embargo, aquí tenemos que observar que la Duma es convocada, es electa, disuelta en 4 ocasiones a partir de 1906 y antes de 1917. La Duma logra impulsar algunas reformas políticas, algunas reformas que tienden hacia la concesión de libertades y derechos a los habitantes del Imperio Ruso, pero sin embargo, pues va a enfrentarse a la autoridad del zar, que está completamente convencido, evidentemente, de que su poder debe seguir siendo absoluto. Aquí vamos a hacer también la anotación de que la Duma entonces era un órgano que tenía un carácter consultivo, que legislaba, pero que sin embargo va a tener un alcance bastante limitado en cuanto a resultados. Rusia, a partir de 1914, participa en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Rusia era parte de la Triple Entente junto con el Reino Unido y con Francia. De hecho, el ejército ruso se moviliza en julio de 1914 como respuesta a la amenaza que Serbia enfrenta por parte del Imperio Austrohúngaro. Esta base va a provocar una situación caótica en Rusia, perdón, caracterizada por derrotas militares, un enorme costo humano y material de la guerra, una profunda crisis económica y un gran descontento popular. Las derrotas militares van a llegar muy pronto. En el año 1914 se van a producir las batallas de Tannenberg y los lagos Masurianos, donde los ejércitos de Alemania y de Austria-Hungría derrotan a los rusos de manera total. Vamos a contar en este caso miles de soldados rusos caídos en los campos de batalla, cientos de miles de ellos quedan heridos, mutilados muchos de ellos, y por supuesto esto va aumentando la indignación popular. La pobreza y el desempleo van a campear en las ciudades de toda Rusia. La situación es bastante dramática por un crecimiento de la inflación, además de una escasez en los suministros. Escasean los alimentos, escasea la leña, cosa que es bastante problemática en un país como Rusia, donde los climas son extremos, especialmente en las ciudades como San Petersburgo y Moscú, donde el invierno puede llegar a ser bastante crudo. En ese contexto vamos a llegar a 1917 como el año en que el descontento popular va a traer consigo el final definitivo del régimen zarista. Este va a ser el año de la revolución y aquí vamos a destacar la Revolución de Febrero, la formación de gobiernos provisionales, la publicación de las tesis de abril de Lenin y la radicalización revolucionaria de los bolcheviques y la Revolución de Octubre. Bueno, durante la guerra y se rescató una forma de organización que ya había tenido éxito en 1905 que se llamó los soviets. Los soviets eran comités de campesinos, obreros y soldados que durante la guerra empezaron a encargarse de ciertas tareas relacionadas con la distribución de alimento y combustible entre las familias. De manera que conforme va avanzando la guerra y Rusia se concentra en el conflicto, los soviets van a ir suplantando la autoridad, la autoridad del gobierno zarista en muchos lugares del país. Esto va a crear una especie de gobierno en paralelo que va a crear una situación bastante peligrosa para la continuación del zarismo. La Revolución de Febrero de 1917.
es un evento que comienza con la Marcha de las Mujeres. Tenemos que ubicarnos hacia los últimos días del mes de febrero. Se celebra el Día Internacional de la Mujer, que por unas cuestiones de calendario, nosotros la celebramos en el 8 de marzo, pero para los rusos en aquella época eso era los últimos días de febrero. Entonces, las mujeres van a marchar en San Petersburgo y con eso va a empezar una movilización popular. Los soldados rusos, los soldados que protegen los edificios del gobierno, tenían órdenes de disparar a la multitud, pero sin embargo estos soldados se van a rebelar, van a fusilar a sus oficiales y se van a reunir, y se van a unir junto con la gente que marcha. Esta situación va a provocar que el zar abdique, renuncie a su cargo, y se va a formar un gobierno provisional. Los gobiernos provisionales del príncipe Lubov y Kerensky entre el mes de febrero y el mes de octubre de 1917 van a iniciar un intento de construcción de un gobierno democrático, pero que sin embargo va a encontrar las limitaciones, puesto que va a continuar el descontento popular ante una guerra que no se detiene y que sigue provocando la pérdida de miles de vidas de rusos en los campos de batalla, además de agudizar la crisis económica. Estos gobiernos provisionales, como el de Alexander Kerensky, que es el personaje que aparece en este momento, también va a hacer un intento de reforma agraria, por repartir tierras para crear una clase media rural, que también va a tener resultados muy limitados. Además, estos dos personajes van a tener una fuerte oposición por parte de los soviets, que están fuertemente influenciados por un grupo político al que vamos a llamar bolcheviques. El líder de los bolcheviques es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Lenin era, de alguna manera, podríamos definirlo como un rebelde profesional, que durante muchas décadas estaba luchando contra el zarismo, y que había formado parte del Partido Obrero Socialdemócrata. A partir de 1903, el ala más radical de este partido obrero se separa y forma este grupo bolchevique, que básicamente va a tener una posición mucho más radical en este periodo que estamos hablando de los gobiernos liberales, de los gobiernos provisionales. Entre las tesis de abril que publica Lenin, en este momento podríamos mencionar la no colaboración de los soviets con el gobierno provisional, que va a ser todavía más tensa la situación en los meses siguientes, un llamado hacia la abolición de órganos represores como el ejército, como la policía, como órganos de espionaje de ciudadanos. Y también proclama que ha llegado el momento para que los bolcheviques tomen el poder. De esta manera llegamos a octubre y a la revolución en que los bolcheviques van a tomar el poder. La revolución de octubre va a tener un lema claro, es pan, paz y libertad y todo el poder para los soviets. En este caso, pues vamos a destacar una serie de aspectos. En primer lugar, la fuerza de una ideología que va a darle unidad a este grupo político, el marxismo-leninismo, también conocido como comunismo. Una figura fundamental, que es el líder de esta revolución, que es Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. La instauración del régimen socialista y la guerra civil que estalla a partir de ese momento en Rusia. En octubre de 1917, los bolcheviques protagonizan una serie de motines en diferentes ciudades de Rusia y toman el poder. Tenemos que destacar que otra vez, que es un grupo bastante radical, proclama la dictadura del proletariado. Este grupo aspira a una sociedad sin clases, pero sin embargo, proclaman que a partir de este momento, pues el Estado va a ser asumido por una dictadura formada a partir de los propios trabajadores. Lenin gobierna en nombre de los soviets y va a empezar a tomar una serie de decisiones, a emitir una serie de decretos que van a hacer un gran cambio en la historia de Rusia y en la historia del mundo también. Se proclama la alianza entre los soviets de obreros y campesinos, así mismo como el de los soldados. Se habla de un enfrentamiento hacia los intereses burgueses. Lenin convoca a elecciones libres en las cuales los bolcheviques pierden, resultado de lo cual Lenin decide disolver los órganos electos
y aplica una política represiva, bastante represiva, que va a incluir limitaciones a la libertad de expresión, de organización y demás. Los bolcheviques son muy radicales, buscan la liquidación de los latifundios, proclaman el derecho de autodeterminación de los pueblos que han sido históricamente oprimidos por Rusia y tienen una fuerte disciplina partidaria. A partir de 1903 han ido construyendo un partido político que se va a convertir en el eje vertebral de la organización del país a partir de 1917. Lenin es el líder histórico de la Revolución Rusa. A partir de 1903 había sido líder de los bolcheviques. Lenin hace una fuerte crítica del sistema capitalista y es una figura bastante influyente en la historia del siglo XX. También es una figura polémica. Encontraremos personas que van a calificar a Lenin como un héroe. También vamos a encontrar a otros que van a calificarlo como un villano. Por eso es una recomendación, por supuesto, buscar variedad de fuentes para que ustedes puedan comprender las diferentes posiciones acerca de este personaje tan interesante. La ideología principal la ideología que le da sustento al movimiento dirigido por Lenin es el comunismo, o también llamado marxismo-leninismo. Esta ideología viene de Karl Marx. Karl Marx es un alemán que en el año 1883 murió en Londres, Inglaterra, sin haber puesto nunca un pie en Rusia. Este, de hecho, este, de hecho, va a ser la piedra angular en la construcción de una ideología que va a ser muy poderosa durante todo el siglo XX. En la crítica de que hace Karl Marx del sistema capitalista, habla, entre otras cosas, de que la historia del mundo, la historia de la humanidad, es la historia de la lucha de clases, que la historia está caracterizada por la lucha entre dominados y aquellos que los dominan. Así que habla que en la antigüedad estaba el antagonismo entre amos y esclavos, en la Edad Media el antagonismo es entre amos y siervos, y que en el sistema capitalista ese antagonismo es entre la burguesía y el proletariado. Entonces Marx hace un llamado para que los trabajadores del mundo se unan y lleven adelante la revolución, de manera que se pueda construir una sociedad sin clases sociales. La obra de Marx es bastante vasta y va más allá incluso de la interpretación que en la Unión Soviética y en otros países se ha hecho de ella. Da para una gran variedad de movimientos políticos en una gran cantidad de países. Esta ideología es completamente radical en cuanto a la idea de que los trabajadores deben tomar el poder y va a ser el fundamento de la ideología comunista y de la ideología del Partido Comunista en la Unión Soviética. Lenin, como hemos dicho, toma el poder a partir de 1917. Rusia se convierte en el primer estado obrero en la historia de la humanidad y comienza esa marcha hacia lo que se denominó la dictadura del proletariado. Lenin va a aplicar una serie de medidas que tienen que ver fundamentalmente con, por ejemplo, fortalecer su poder, reprimir aquellos movimientos antirrevolucionarios, reaccionarios, y también va a tener entre sus primeras acciones la negociación de un armisticio con Alemania para retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y además, pues vamos a ver que sus medidas van a ser tomadas en nombre de los soviets que habían tomado el poder en las diferentes ciudades de Rusia. Entre las medidas que más interesan a los integrantes de los soviets está un decreto sobre la tierra, que en la práctica pues lo que trajo fue la expropiación de las grandes propiedades sin ningún tipo de indemnización para sus dueños. Queda un poquito vago en ese momento qué es lo que va a suceder con la tierra en Rusia. Había una aspiración de los campesinos a tener una tierra propia, a tener tierra propia para cultivar, pero sin embargo en los años siguientes se va a ver una tendencia del gobierno, una decisión de los comunistas a colectivizar la tierra, a crear cooperativas y a crear otras formas de organización en la explotación de los recursos para la agricultura. Van a haber decretos sobre empresas y servicios, en el cual vamos a encontrar que las grandes empresas son expropiadas también y puestas bajo administración directa del Estado.
Las empresas pequeñas y medianas van a ser puestas bajo el control de los comités obreros, es decir, no van a ser expropiadas, pero sin embargo sus dueños van a tener que acatar obligatoriamente las disposiciones de estos comités de sus trabajadores. Y también hay un importante reconocimiento de la variedad étnica de Rusia al otorgar este reconocimiento legal a las diferentes nacionalidades que componían el Imperio ruso. A partir de este momento estalla una guerra civil en la cual hay una serie de grupos reaccionarios que van a tratar de reprimir la revolución bolchevique y que van a tener el apoyo de las potencias occidentales como el Reino Unido y Estados Unidos y Francia, pero que sin embargo van a fracasar ante el triunfo del Ejército Rojo organizado por León Trotsky, que es el personaje que aparece en primer plano en esta imagen. Hacia 1922, el 30 de diciembre de 1922, Rusia desaparece y aparece en su lugar un Estado federal que se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el cual se van a integrar repúblicas que van a tener como característica pues representar la diversidad étnica del país y que están pues representadas en este afiche propagandístico que está en este momento ante ustedes. Este estado obrero, el primer estado obrero en la historia de la humanidad, es vertebrado a partir de los soviets locales. Tenemos que decir que se caracteriza por una fuerte concentración del poder en una cúpula, identificada plenamente con la organización del Partido Comunista y que a partir del año 1924 va a tener una constitución política que se va a caracterizar por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, algo que va a tener una enorme influencia más allá de las fronteras de la Unión Soviética. En 1924, Joseph Stalin sube al poder, había fallecido Lenin, y Joseph Stalin va a realizar durante su gobierno una fuerte purga y una fuerte persecución de todos sus opositores. Se va a establecer un régimen totalitario, brutal, que asimismo también vamos a tener que atribuirle pues el impulso de políticas económicas que vayan a llevar al desarrollo de la Unión Soviética como una gran potencia militar y una gran potencia económica. De hecho, vamos a ver también que este proceso, la Revolución Rusa, va a tener una fuerte influencia en las décadas siguientes. Tenemos en primer lugar que Rusia, a partir de este momento Unión Soviética, se va a convertir en una gran potencia que junto con los Estados Unidos van a ser las dos naciones más influyentes en la historia del siglo XX. Va a constituir el primer sistema comunista de la historia, lo que significa que aparece un sistema que se presenta como alternativa frente al capitalismo. También va a tener una gran influencia en movimientos obreros. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica tenemos un partido que se denominó Vanguardia Popular, que hacia mediados del siglo XX, particularmente en el año 1940, participa en alianza con el gobierno y con la Iglesia Católica en la construcción de algo muy importante en Costa Rica, que es la reforma social, que incluye el capítulo Garantías Sociales de la Constitución Política, el Código de Trabajo, así como la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica. Muchos de estos aspectos impulsados por el Partido Comunista de Costa Rica, llamado Partido Vanguardia Popular y liderado por Manuel Mora Valverde, que es el personaje que vemos, y que pues, claramente está influenciado por el comunismo y por lo que ha sucedido en la Unión Soviética. Asimismo, este proceso va a tener una gran influencia en procesos históricos como la Revolución China en la década de 1940, la Revolución Cubana en 1959 y procesos de descolonización en África. Así que bueno, con esto espero que haya quedado claro este tema. De todas maneras, pues en la parte de la descripción de este video voy a incluir la referencia hacia otros materiales que están disponibles en YouTube. Y por supuesto, pues en los siguientes días voy a estar compartiendo esquemas que van a explicar pues mejor algunos aspectos de este tema. Muchas gracias a todos.